¿Conocéis el podcast de Hora 25 de los negocios que lidera Javier Ruiz y que es de la cadena SER? Porque es un podcast que está bien, ¿eh? Ofrece mucha información, en algunos casos se pone a hablar demasiado de los negocios y a mí no me importa lo que le esté ocurriendo a una gran empresa estadounidense, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros temas en los que, oye, hacen entrevistas a gente que sabe mucho y hay algunos temas que lo enfocan desde el punto de vista, la verdad es que variado y está guay, es interesante. Pero, dicho esto, cuando se pone a hablar de déficit público y de deuda pública, o sea, es que la lía pardísima. Y esto, ya sé, le ocurre a todos los economistas que son mainstream y aunque sean un poco heterodoxos les suele ocurrir, a economistas de izquierda también les suele ocurrir. Y esta crítica que voy a lanzar ahora es desde un punto de vista de teoría monetaria moderna, pero ya veréis que tengo razón, es que todos los datos me dan la razón y nadie me los puede refutar, insisto en ello. Y hay un programa de estos de Hora Express, o sea, muy rápido que ha hecho este programa de Hora 25, que es una basura, lo tengo que decir así, es una basura porque lo único que hace es replicar la visión dominante del Fondo Monetario Internacional, de la IREF, ¿vale? Como es un programa más de información que de análisis, pero oye, si tú solo replicas y difundes lo que están diciendo los economistas de arriba, los ortodoxos, los convencionales, pues al fin y al cabo eso no es periodismo, lo que estás haciendo es hacerte eco de esos mensajes, que por cierto esos mensajes están absolutamente equivocados, como insisto que se puede demostrar fácilmente. Así que por eso hago este vídeo cabreado como siempre, porque da igual aquí lo que yo hable de teoría monetaria moderna, da igual los argumentos tan abrumadores que puedo ofrecer o los datos tan, no sé, geniales que puedo dar para llevar la razón, que van a seguir contaminados con esa visión convencional y dominante de que la deuda pública es mala, de que hay que tener una prima de riesgo baja gracias a una deuda pública baja y si no te aumenta la prima de riesgo. Lo vamos a ver ahora a continuación, no quiero adelantar nada. Vamos a ello. Pues fijaos, está aquí lo vamos a ver, es un podcast, entonces no vamos a ver ninguna imagen, ¿vale? Pero sí que lo vamos a ir escuchando poco a poco y yo voy a ir ofreciendo las imágenes necesarias para desmontar cada uno de los mitos que se van a ir diciendo aquí, ¿eh? Así que vamos con el primero. Pública, porque el endeudamiento de las administraciones ha vuelto a crecer en los primeros 3 meses del año y lo hace justo ahora que vuelven las reglas fiscales. Lo primero, veis el titular ahí, ¿no? Creo que se puede ver bien, sí. Deuda pública, un problema al alza, ¿no? La deuda pública sobre el PIB lleva 3 años bajando, pero a los de la cadena SER de Hora 25 de negocios le ha parecido una genial idea titular el programa con deuda pública, un problema al alza, ¿vale? Entonces, lo primero que ha dicho, como habéis podido ver, bueno, por cierto, no era Javier Ruiz en este programa, él no está, no lo he dicho, es otro, ¿no? Un sustituto, una sección que hacen los viernes que hay otro, ¿no? Entonces, no me sé el nombre y da igual, porque la clave es el mensaje, ¿eh? No la persona. Ha dicho que la deuda pública ha aumentado. Y yo al verlo dije, a ver, ¿esto qué es? ¿Cómo que ha aumentado? Yo lo que veo es que está bajando en términos de PIB. O me está utilizando lo de los términos absolutos como siempre, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Dice, justo cuando las reglas fiscales están aumentando, ¿no? Y cuando todos los organismos internacionales están diciendo que ha llegado el momento de sanear las cuentas para que los gobiernos tengan... Vale, espera, que con eso voy a volver luego. Aquí lo que quiero enseñaros es los datos para demostraros un poco lo que os estoy diciendo. La deuda pública, en términos absolutos, aumenta. Aumenta siempre. Aumenta en España, aumenta en cualquier administración pública, aumenta en otros países, ¿vale? Esto no nos debería sorprender a nadie. Es como las pensiones. Las pensiones cada año aumentan, claro. Hay más pensionistas, se les paga más. No sé, es que el titular que siempre... las pensiones han aumentado, o aquí en este caso la deuda ha aumentado, es no decir nada, ¿vale? Lo mismo pasa con los salarios públicos, porque sí, van aumentando y estas son variables que van creciendo a lo largo del tiempo y no pasa nada, no es algo negativo per se, ¿vale? Pero nada, siempre, hay que titular con eso. Aquí tenéis los datos del Banco de España, los más recientes, sí, sigue aumentando en términos absolutos. Vale, esto no es lo que nos debería preocupar, ha aumentado en 1.613 miles de millones, no pasa nada, en marzo de 2024, no pasa nada, eso no es lo importante, si hay capacidad para devolverlo, ¿vale? Desde unos parámetros convencionales y ortodoxos no tendría por qué preocuparnos en absoluto, ¿no? Aquí os traigo el gráfico de que la deuda pública española, en términos de PIB, que es la única forma lógica de medirlo, lleva 3 años bajando. ¿Vale? 3 años bajando, llegó a estar en el casi 126% y ahora está en el 109%. Entonces, esto es lo importante, insisto, no me voy a detener. ¿Por qué se compara con el PIB? Pues para ver la capacidad
de pago que tienes desde el Estado, ¿no? Si tienes una deuda pública muy alta, pero tu capacidad para pagarla es muchísimo más alta, pues entonces no importa tanto esa pequeña variable, ¿no? Yo siempre aquí le he dicho que la referencia podría ser, no sé, un café, ¿no? Un café, lo importante no es la cantidad de café, sino la proporción de café en la leche, ¿no? Si hay mucho café, pero luego hay muchísima más leche, pues no importa que haya un poquito más de café, ¿no? En fin, espero que se entienda bien la metáfora. La clave aquí, y es por lo que publican esta noticia, hacen este programa en Hora 25 de Negocio, es que en la nota de prensa del Banco de España dice lo siguiente: ha aumentado al 109% del PIB en marzo de 2024. Ha aumentado en términos absolutos, pero aquí también dice que ha aumentado en porcentaje del PIB. ¿Por qué? Pues cuidado, porque estás utilizando datos para enero, febrero y marzo, ¿vale? Estás solo hablando de un trimestre. La deuda pública solo tiene sentido hablar cada año, ¿vale? ¿Por qué? Porque, fijaos, la deuda pública en porcentaje de PIB son dos indicadores. El primero es la deuda. La deuda no evoluciona todos los meses igual. En ese gráfico de aquí, de la nota de prensa del Banco de España, podéis ver que hay algunos meses que sube más rápido que otros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en ese momento has tenido que pagar pensiones extraordinarias y no has recaudado suficiente. Pensad que hay impuestos que se ingresan en unos meses y en otros no. Por ejemplo, el IBI, por poner un ejemplo, solo se ingresa en noviembre, ¿vale? De cada año. Y luego hay gastos que solo ocurren en algunos meses de todo el año. En las pagas extraordinarias de pensión en junio y en diciembre. Entonces esos meses vas a tener más gastos de lo normal. Entonces lo importante es ver la panorámica completa, la película completa de todo el año, no los primeros 3 meses, porque en enero, febrero y marzo puede haberte aumentado la deuda pública más de lo normal sin necesidad de que eso sea algo raro a lo largo del año. Y lo segundo importante, la otra variable es el PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Habrá una variable más volátil en términos de estacionalidad que ese? No lo hay o difícilmente lo hay. Aquí os traigo la evolución del Producto Interior Bruto per cápita por trimestres. ¿Qué pasa? Que en el primer trimestre de cada año, enero, febrero y marzo, para el que se están dando los datos desde el Banco de España, siempre cae. El Producto Interior Bruto siempre cae. ¿Por qué? Porque va creciendo, va subiendo, va creciendo, y hay meses en los que hay menos horas de luz, como enero, febrero y marzo, en los que hay menos actividad económica. Es tan simple como algo de la propia naturaleza. Los días son más cortos, hay menos actividades económicas y punto. El PIB cae, ¿vale? Es más bajo que en los 3 meses anteriores. Y eso ocurre, insisto, todos los primeros trimestres. Entonces, ¿qué pasa si tú lo que estás haciendo es comparar la deuda sobre un PIB que te ha bajado en enero, febrero y marzo? Que la deuda sobre el PIB aumenta. Es una cuestión estadística, aritmética. No quiere decir que en España vaya peor, la deuda pública se haya disparado. Quiere decir que en esos primeros 3 meses, oye, pues claro que sí, ese indicador te baja, pero da igual, porque luego cuando hagas todo lo del año seguramente vaya a bajar, porque son las previsiones, porque el Producto Interior Bruto va a crecer más de lo que crece la deuda, en fin, lo que sabemos, y que luego, por cierto, lo van a comentar en el propio programa, para que veáis que no es un tema solo de que me he equivocado con esta interpretación, que por cierto es muy básica, ¿eh? Yo no estoy aquí descubriendo el Mediterráneo ni mucho menos. Si tú te fijas en la deuda pública, en el porcentaje del PIB, no te fijes cada 3 meses. Fíjate en todo un año o vas a tener oscilaciones por culpa del calendario y de la estacionalidad, de las estaciones, ¿no? Pero como digo, es que hay más, y vamos a seguir viéndolo aquí en este vídeo, ¿no? Este podcast. Las cuentas para que los gobiernos tengan más margen de actuación cuando vuelvan a venir las crisis. Fijaos lo que estamos hablando. Tiene que tener más margen de actuación, ¿no? Tiene que tener menos deuda pública para cuando llegue una crisis tener más margen de actuación. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Yo sé que es muy intuitivo. Si tienes mucha deuda pública no puedo gastar mucho más dinero porque me aumenta más la deuda pública, pero eso es solo eso, intuitivo. No es correcto, no es real, no es verídico, y lo demuestro con un solo gráfico. Con un solo gráfico lo voy a demostrar. Este es el gasto público sobre el PIB, ¿vale? Para que es como la mejor forma de medirlo. De 3 regiones. Una es el mundo entero, otra es Estados Unidos y otra es Japón. ¿Qué pasa desde el año 2019 al año 2020? Todos lo sabemos. Pandemia, y el gasto público se dispara. Se dispara en todos los países, independientemente del nivel de deuda pública que tengan. Japón tiene una deuda pública elevadísima del 250% y elevó mucho más el gasto público que cualquier otro país del mundo, ¿vale? Entonces,
¿Qué tendrá que ver el nivel de deuda pública que tengas con el margen de actuación que tengas luego para gastar? Que da igual, fijaos, son los datos. Que insisto, que ¿alguien me puede refutar esto? Da igual. Alguien, sobre todo los liberales, dirán, no, cuanto más deuda pública luego en el futuro, peor. Pero eso tampoco es cierto. Aparte de que no es lo relevante, estamos hablando. ¿Tienen margen de actuación? Imaginaos que mañana hay una crisis económica. ¿Tienen margen de actuación economías como España, aunque tenga un 110% del PIB de deuda? Claro que sí. Claro que sí, igual que en Japón tenían 250% de deuda en 2019 y pudo gastar un montón. Lo mismo Estados Unidos, lo mismo todos los países del mundo. Cuando se requiere gastar dinero, se gasta. Da igual el nivel de deuda pública que tenga, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a quitarnos los mitos. Cadena SER, que no soy de derechas precisamente, pues vamos un poco a integrar los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, gracias a la teoría monetaria moderna, gracias a la evidencia empírica que ha basado en la Unión Europea, con la pandemia. Joder, vamos a actualizar nuestros conocimientos. Que hace 10 años yo incluso decía eso, ¿vale? Hace 10 años, hace 12 años, antes de conocer la teoría monetaria moderna, antes de saber lo que había ocurrido con la pandemia y la crisis del euro, ¿no? Pero ya, joder, no repitamos los mantras, no repitamos los mitos económicos. Da igual, puedes tener una deuda pública muy elevada y tener un margen de actuación de la leche, como ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, la cosa no acaba aquí, hay más. Vamos a olvidar que el único sector de la economía que tiene un endeudamiento superior al que tenía antes de la pandemia es el sector público, ¿no? Es lo que... Ese era Luis de Guindos, si habéis identificado su voz. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que, el único sector que está aumentando su deuda pública es el sector público y que el privado está comportándose mucho mejor, ¿no? Es como, vale, palmaditas para el sector privado y qué mal lo está haciendo el sector público, ¿no? Ese es el mensaje. Hay mucha deuda pública y esto va muy mal, mientras el sector público lo está haciendo bien. Y eso es porque esta gente no entiende que hay una relación precisamente de espejo entre el Estado y el sector privado. Si el Estado se endeuda, en buena medida es porque lo está dejando de hacer el sector privado. Y cuando el sector privado se endeuda, suele ser en buena medida porque el sector público no lo está haciendo, ¿vale? Entonces, van de la mano. Si uno se endeuda, el otro no tiene por qué endeudarse tanto, ¿eh? Y esto lo reflejo aquí con este dibujito para que veáis que hay una relación de espejo. O sea, el gasto del sector público acaba en el sector privado. Los ingresos del sector público vienen del sector privado, ¿vale? Entonces, si el sector público se está endeudando, significa que está inyectando mucho más dinero en familias y empresas y por lo tanto a estas no le hace tanta falta endeudarse porque le está llegando dinero del Estado, ¿vale? Entonces, entenderlo. Y lo contrario, cuando las familias y empresas se endeudaron mucho, por ejemplo, la crisis inmobiliaria, el Estado no tuvo que endeudarse tanto porque ya había mucho dinero circulando en el sector privado, ¿vale? ¿Se entiende? Bueno, Luis de Guindos no lo entiende, los de la cadena SER parece que tampoco, pero nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que ir más allá. Y aquí os traigo un gráfico para demostrar esto. Lo he hecho teóricamente, lo voy a hacer empíricamente. Fijaos, durante la época en la que había crisis inmobiliaria en España, los hogares y las empresas se estaban endeudando mucho, el área azul y el área verde. ¿Y qué le pasaba al área roja? Que iba estrechándose, porque, insisto, no hacía falta endeudarse tanto. Es más, los agentes económicos privados están endeudándose para utilizar ese dinero en compras, dinamizando la actividad económica, se pagan muchos impuestos y el Estado al final recauda menos. Recauda más y tiene menos deuda pública, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando hay una crisis del año 2008, pero lo mismo con la pandemia? Que el Estado se hace cargo, aumenta su gasto público por pago de prestaciones por desempleo, ayudas a familias necesitadas, lo de la sanidad y lo de las vacunas en la pandemia, y eso lo que hace es aumentar su deuda pública y reducir la deuda privada, porque ya las familias y las empresas no necesitan endeudarse tanto, les está llegando dinero, insisto, del sector público y sanea sus cuentas. Ahí lo tenéis en este gráfico, ¿vale? O sea, la roja aumenta y eso lo que está es permitiendo que la verde y la azul sea menor, ¿eh? Así que no es que el sector privado lo esté haciendo bien y el sector público lo esté haciendo mal, no, es que el sector público está salvando al sector privado. Es muy diferente, ¿vale? Y menos mal que lo está haciendo, por cierto, porque si no lo estuviese haciendo estaríamos viendo en problemas a la familia y a empresas del sector privado, ¿no? Seguimos porque todavía quedan más mitos que se repiten. Lo que pasa es que hay que avanzar un poquito más en esta línea y vámonos aquí. Reducir la deuda. Y este otro advertía el responsable económico del Fondo Monetario. Fiscal consolidations are never easy, but it is best not to wait until markets dictate their conditions. Que es mejor reducir la deuda ahora y no esperar a que sean los mercados los que dicten sus condiciones en forma de intereses más caros.
Pero ¿qué me estás contando de verdad? Primero, crítica al periodista por replicar simplemente lo que está diciendo uno del Fondo Monetario Internacional y no traer a nadie para que dé una visión diferente, ¿vale? Eso primero, crítica al periodismo por simplemente ser voceros de los poderosos, encima en este caso del Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de la crítica periodística, crítica económica, que ya sabemos que no, por favor, a ver si actualizamos los conocimientos. Yo sé que hace 15 años hasta yo podría decirlo, seguramente lo decía, y un montón más de gente lo decía, y es que no sabíamos todo muy bien, no lo habíamos aprendido, pero ya lo hemos aprendido, ya han pasado cosas, nos ha llegado información nueva, teorías nuevas, y ya deberíamos saber que no importa lo que digan los acreedores financieros para los tipos de interés de la deuda pública, la prima de riesgo, ya sabemos que no importa. ¿Cuál es la prueba más evidente? Que, por cierto, viene de largo. Japón. Ahí lo tenéis. Esto es un cuadro, un gráfico que pone en relación. Abajo tenéis en el eje X el nivel de deuda pública sobre el PIB, ¿no? Entonces, en teoría, a medida que tienes más deuda pública, que te vas a la derecha, más altos son los intereses que tienes que pagar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que están haciendo los acreedores es, no me fío de ti, te voy a pedir más intereses, porque tienes una deuda pública muy elevada, a lo mejor no me pagan nunca. Es la historia que siempre nos han contado, es intuitiva porque funciona para el sector privado, pero para el sector público no funciona porque Japón tiene soberanía monetaria, cuando quiera devuelve el dinero que ha pedido prestado, entre comillas, y punto, y se acabó. Igual que Japón, todos los países con soberanía monetaria, o al menos que haya un banco central detrás respaldando su política. Entonces ahí tenéis Japón, que está ahí a la derecha del todo, lo veis ahí en azulito. Japón, un montón de deuda pública, más del 250%, y fijaos, es el estado que menos paga intereses. O sea, solo esto ya debería servir para impugnar, derribar, tumbar ese mito de que hay que tener una deuda pública baja para que los acreedores no me pidan muchos intereses de deuda pública. ¿Qué me estás contando? Los intereses de deuda pública, es decir, la prima de riesgo se controla desde el Banco Central. El Banco Central que esté a disposición. En el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo quiere, puede poner la prima de riesgo de España en el 0%. Y la de Alemania en el 0%. Alemania con la que se compare, porque prima de riesgo es comparando dos diferenciales de tipo de interés, ¿no? Da igual, el Banco Central puede poner el tipo de interés en el nivel que quiera. Por cierto, eso lo hizo a partir del año 2012, porque había ya mucha leña mucha leña en el fuego que se estaba echando en aquella época y no querían seguir ahogando. Y ahora, fijaos lo que tenemos, que aquí hay países, como por ejemplo Grecia, que tiene un montón de deuda pública, pero paga menos por intereses que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que no tiene tanta deuda pública, ¿vale? Entonces, no hay ningún tipo de correlación. Esto va a depender de lo que haga el Banco Central. Pues nada, tenemos al Fondo Monetario Internacional que seguramente lo sepa, pero su objetivo es que reduzcan la deuda pública, porque así se le da más espacio al sector privado y hacen más negocio. O eso que es por interés económico, por maldad, podríamos decirlo incluso, o por ignorancia, que yo ya no sé lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, que es verdad que a lo mejor son unos ignorantes y no entienden de esto, pero es que hay un gráfico que te lo puede decir, ¿vale? Que este mismo gráfico te está diciendo que no hay ningún tipo de relación entre la deuda pública y el tipo de interés. Y ya lo sabemos. Si tenemos ahora mucha más deuda pública en la eurozona que en el año 2011. Y en el año 2011, ¿recordáis lo que pasaba con la prima de riesgo? Todos los días titulares. La prima de riesgo se dispara, hay que recortar, no sé qué. Y ahora que tenemos muchísima más deuda pública, no hay tanta presión. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo está detrás diciendo, controla la prima de riesgo, porque yo puedo, porque yo lo valgo. Y la gente no ha actualizado sus conocimientos. Fijaos de lo que estamos hablando. Ya la evidencia empírica nos ha demostrado eso con Japón y con los de la Unión Europea. Y aún así hay gente en el Fondo Monetario Internacional y en otros sitios que lo sigue replicando. Y encima la cadena SER pues directamente difunde que llegará a un montón de gente esta información. Y lo único que hacen es desinformar. Eso es lo que se está haciendo. Pero vamos, porque queda algo más que comentar. Y para eso tenemos que seguir aquí un poco con el vídeo. Las previsiones lo que dicen es que, en el caso de España, pese a este repunte de la deuda pública en los... Espera, ¿qué ha pasado por aquí? 3 suscripciones, pues muchísimas gracias por regalar esas 3 suscripciones, se agradece muchísimo y seguro que los que la han recibido también la agradecen bastante. Vuelvo a recuperar para que no perdamos el hilo. Que en el caso de España, pese a este repunte de la deuda pública en los primeros 3 meses, en el conjunto de este 2024, las previsiones dicen que la deuda va a bajar. De hecho, el objetivo del gobierno es reducirla hasta el 105,5% del PIB en diciembre, que es una...
Y se queda tan pancho el periodista que está leyendo esto, fijaos, dice, a pesar de que ha subido en enero, febrero y marzo, que estamos haciendo una noticia, un programa especial para hablar de eso y aquí generando alarma social, ¿no? Porque la deuda pública ha subido en marzo de 2024, a pesar de eso, resulta que las predicciones dicen que va a bajar la deuda pública. Y luego sacan una entrevista, o bueno, unas declaraciones del ministro de Economía diciendo que efectivamente la deuda pública va a bajar por las predicciones, ¿no? ¿Por qué va a bajar? Pues ya lo he dicho antes. Pues porque el Producto Interior Bruto va a crecer más de lo que va a crecer la deuda pública, ¿no? Y tenemos aquí esta evolución. Bueno, este gráfico era hablando de la prima de riesgo, tenía que haberme apoyado en él diciendo, oye, os acordáis de la prima de riesgo que estaba súper alta en el año 2011 y 2012 y teníamos una deuda pública inferior a la de ahora. Pues fijaos cómo bajó y cómo se ha mantenido estable. Porque ha querido el Banco Central. No porque los acreedores financieros están, uy, págame más, chantajeando a los estados. No, eso es mentira y se puede demostrar con este simple gráfico. Y volviendo a lo que está diciendo, la deuda pública, claro que baja, porque el PIB está aumentando más que la deuda pública. Entonces, que me haya aumentado ligeramente en enero, febrero y marzo por un efecto simplemente estadístico de que el PIB estacional, efecto estadístico estacional de que el PIB me baja siempre en enero, febrero y marzo, no nos damos cuenta de que si luego en todo el año va a bajar es que la tendencia es a la baja. Me has hecho una noticia, un programa, un titular poniendo que la deuda pública aumenta. Eso solo tiene un nombre: desinformar, amarillismo, sensacionalismo, ignorancia supina. Llamadlo como queráis, pero esto solo lo único que hace es desinformar, alarmar a la gente en el peor de los casos y utilizando información incorrecta, haciendo un análisis interpretativo incorrecto, fallido, erróneo. Así que, por favor, si esto llega a Javier Ruiz y a su equipo, por favor, que dejen de hacerlo, porque creo que he demostrado con bastante holgura y solidez y solvencia que se están equivocando. Y para terminar, simplemente una crítica más que voy a subir y que voy a añadir aquí, que es esto. A partir de aquí está. De impulso transformador. El problema, según todos los expertos, es que sin un plan concreto para conseguir que se reduzca la deuda, esta va a volver a subir en los próximos años en España. Y eso, ha recordado, por ejemplo, la AIREF, es un problema si los tipos de interés siguen altos. Este ratio de deuda por encima del 100%, en un contexto además de subida de tipos de interés, qué duda cabe que tiene un elevado coste de oportunidad y coloca a nuestras finanzas en una posición vulnerable. Así es repitiendo mantras que son absolutamente falsos, que se han demostrado una y otra vez que son falsos, que yo le pongo, no sé quién es esa del AIREF, pero vuelvo a lo mismo, la crítica a Cadena SER de sacar solo la posición del Fondo Monetario Internacional, del AIREF, encima concluyendo, todos los expertos concluyen, que habla, yo soy experto también, doctor en economía, me dedico a esto en la Universidad Autónoma de Madrid, hago encima divulgación sobre el tema, a mí ¿por qué no me llaman? O al menos que pongan todos los expertos menos, ¿no? Eso sería al menos algo más, honesto, ¿no? Pero volviendo a lo que decía la del AIREF, no, es que aquí hemos superado el 100% de umbral de deuda pública, ¿y qué? Por favor, esto ya está más que visto, más que derrumbado ese mito. Por favor, la mujer del AIREF que estaba hablando, me encantaría tener una conversación con ella y decirle, a ver, si de verdad crees esto, ¿por qué los tipos de interés de Japón están tan bajos? ¿Por qué si España ahora tiene mucha más deuda pública que en el año 2010 tiene mucho menos tipos de interés que pagar? Que me lo explique, me encantaría saber por dónde se va, porque no hay forma de responder a eso, salvo reconocer que los tipos de interés no dependen de los acreedores internacionales ni del nivel de deuda pública, depende de lo que haga tu Banco Central. En fin, lo dejo aquí, pero espero que haya quedado claro que hay aquí una crítica muy potente a Hora 25 porque han desinformado en este caso, y vuelvo a recuperar que sí, que hay programas bastante buenos en los que es mucho más coral, pero en este programa Express es que la han cagado. Han metido la pata hasta el fondo y lo único que hacen es replicar y difundir pues la visión dominante que no sirve para explicar la realidad y que lo único que hace, fijaos de lo que estamos hablando, es presionar para hacer recortes. Es lo único para lo que puede servir este marco teórico. Así que mucho cuidado con replicar el discurso de los poderosos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.